Bueno, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a este preámbulo o abrebocas de lo que es el curso del negocio del macramé. La idea es mostrarles el interior del curso, qué es lo que van a ver por dentro, a qué van a tener acceso, qué es lo que van a ver, qué es lo que van a aprender. Antes que nada, mi nombre es Johan Danilo Morales, yo soy el coproductor o subdirector del programa. La directora es Estefanía Vargas, en este caso es ya la encargada de enseñarles todo el tema de macramé y yo básicamente las instruyo o las capacito en temas de marketing digital y ventas o negocios pues enfocado en el tema de macramé. Listo. Entonces cuando ustedes niñas o chicas ingresan al curso pues van a tener una serie una cantidad de lecciones pues a las cuales van a poder ver y tener libre acceso para toda la vida. ¿Sí? Antes que nada, pues empezamos con 45 lecciones cuando el curso se lanzó hace unos meses. Ya el curso se ha actualizado, quiere decir que se han ido añadiendo más lecciones, se han ido añadiendo más clases en vivo, se han ido añadiendo más clases, más nudos, más proyectos, a los cuales las estudiantes, cuando estuvo en su precio de lanzamiento, pues se han ido añadiendo. Eso quiere decir que nuestra promesa se ha ido cumpliendo y se seguirá cumpliendo, que es uno, que el curso es de por vida y dos, que las actualizaciones serán de manera constante y frecuente y que no van a tener que pagar un solo centavo más por el contenido. Listo, para empezar, pues en el módulo número uno vamos a estar viendo la introducción, que es la bienvenida que Estefanía les da. En el módulo número uno, Estefanía les va a hablar, les va a hacer la bienvenida, les va a dar algunas recomendaciones para continuar viendo el curso, porque obviamente son demasiadas clases, son más o menos 87 clases más las que vienen o las que siguen sumando. Y la idea es que ustedes vean esto de manera paulatina y no que se consumen el curso, digamos, tan rápidamente y luego no tengan la oportunidad de practicarlo o de ponerlo justamente en ejecución, sobre todo lo del tema del negocio. En la segunda lección, pues vamos a ver los grupos privados, van a tener acceso al grupo privado de Facebook, al grupo privado de WhatsApp, donde vamos a notificarles las actualizaciones, las novedades, las clases en vivo todos los miércoles, que es un plus que les ha gustado mucho a las estudiantes por un tema de asesoría y acompañamiento. Entonces, aquí van a tener el acceso al grupo de WhatsApp y al grupo de Facebook específicamente. Van a tener que, las estudiantes solamente que ingresen al curso, pues van a tener que colocar su correo electrónico y una palabra clave que está dentro del video para poder que les demos acceso al grupo, a los grupos. Yo les indico acá en el tercer video cómo descargar el material de ayuda, o sea, cómo descargar los PDF, la guía de ayudas, algunos materiales que necesariamente tienen que descargar para poder continuar su proceso de aprendizaje. Luego continuamos con el módulo número 2, que se trata de las herramientas básicas o los materiales básicos, conocer el hilo, ¿sí? Cuánto hilo necesito para mis diseños, qué es lo que podemos hacer con macramé. Luego pasamos a los nudos básicos, donde la gran mayoría conocen los nudos básicos, pero pues la idea es interiorizarlos y algunos nudos que son relativamente nuevos en el mercado hispano o básicamente en todo lo que tiene que ver con macramé, porque todos los nudos que salen son muy variados y múltiples, pero la idea es que tengan todo este material en un solo lugar. También aparecen los nudos básicos con variación, ¿sí? No solamente son los nudos básicos, sino que también hay variaciones de estos nudos básicos y la idea es que ustedes también los aprendan. Nudos decorativos, esto es a lo que, digamos, les ha encantado mucho a las estudiantes y es que estamos actualizando constantemente nuestro portafolio o nuestra base de datos de patrones de diseños decorativos, en donde con esta serie de patrones ustedes le están dando un toque muy especial a todos sus diseños. Todo estudiante que ha ingresado al curso le ha dado un toque especial a sus diseños, sea un morral, sea una cartera, sea un tapiz, sea un portamaceta, sea una repisa, sea un posavasos, todo ha ido conforme al toque personal que el estudiante le ha ido dando a su propio diseño. Consecuentemente, pues tenemos el módulo 6, donde le enseñamos cómo ocultar el hilo de una manera muy práctica y sencilla, cómo agregar hilo cuando se acaba, cómo cuidar las puntas del hilo, cómo agregar el hilo cuando se acaba, por supuesto, unas recomendaciones y tips para aquellas que ya han terminado sus diseños.
Finalmente, como proyecto final, pues hay un tapiz que van a tener que hacer justamente para evidenciar que todo su proceso de aprendizaje ha ido avanzando, sobre todo para las que no saben mucho de macramé, para las que ya saben y se desenvuelven en este tema, pues será una práctica más para darle un toque personal a su diseño. De aquí en adelante tenemos el módulo de negocio en donde las que quieran implementar el macramé como una oportunidad de generar ingresos y un emprendimiento, pues lo van a poder hacer, pero para eso necesitan un acompañamiento y yo voy a estar acompañándolas en ese proceso de iniciar justamente el macramé como una oportunidad de negocio. Y van a tener la oportunidad de aprender ciertas cosas de Instagram, ciertas cosas de Facebook, cómo hacer publicidad, cómo hacer su marca personal, cómo vender al cliente retail, o sea, cómo hacer ventas directas a través de Messenger, cómo hacer ventas directas a través del interno del Instagram Direct o del mensaje interno de Instagram, entre otras cosas. Entonces van a aprender también cómo justamente hacer el macramé negocio. Hay otro módulo exclusivo que se ha ido actualizando, que es cuánto cobrar por sus diseños. La mayoría de las que ejecutan este tipo de manualidades pues no tienen ni idea de cuánto cobrar porque pues no se sabe cuánto se gastan en hilo, en tiempo, dentro de otros factores como gastos variables, fijos, entre otros conceptos contables. Entonces el propósito de este módulo es enseñarles algunos conceptos básicos en contabilidad, muy, muy, muy básicos. La idea no es eh, digamos, involucrarlos muchos con estos temas, pero pues sí tenemos que saber un poco de estos conceptos. Luego les doy unas recomendaciones antes de fijar el precio a un producto, en este caso los productos suyos, a los de ustedes, a la práctica, ya es la lección donde yo les enseño a través de una plantilla en Excel cómo fijar el precio final de un producto en base a ciertas características o ciertos parámetros contables básicos para que ustedes les den el precio final a un producto y que sea competitivo con el mercado, que ustedes tengan una utilidad neta final y obviamente no roben ni al cliente o no se sientan, digamos, tampoco robados ustedes mismos porque venden un producto demasiado barato y no es competitivo con el mercado. Una pregunta muy frecuente es que dónde compro mis insumos y resulta que también tenemos un módulo o una lección de unos proveedores que tenemos en todo el mundo. Y esos proveedores constan de cuentas de Instagram que están en México, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en España, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, entre otros países, donde están las estudiantes en este caso. Hay muchos, digamos, inconvenientes en cuanto a la compra de insumos. En Puerto Rico también tenemos, entre otros. Listo, entonces la idea de esta lección es que ustedes, con base en esta base de datos que nosotros les suministramos, puedan hacer a la adquisición de sus productos de macramé en sus respectivos países, cosa que la mayoría pues no tienen conocimiento o les parece, digamos, un poquitico de desconfianza. Tenemos el módulo exclusivo de clases en vivo. Recuerden que los estudiantes que tienen acceso a este curso pues van a poder ver las clases en vivo. Óigase bien, en vivo, pero si no pueden asistir, pues la clase será grabada y será montada en la plataforma para que la pueda ver posteriormente. Solamente en caso de que, por ejemplo, el estudiante sea de España o de otro país y pues no pueda por horario asistir a la asesoría en vivo o la clase que es en la mayoría a las 7 de la noche, hora colombiana. Entonces, todas las clases serán montadas en la plataforma para su posterior estudio. Miren que acá empezamos desde el 23 de junio y cada semana hemos subido las clases en vivo que van a quedar acá grabadas para siempre sin pagar un solo peso más, por supuesto. El módulo de proyectos donde solamente van a ser montados los proyectos, van a ser 2 proyectos por mes. Listo, entonces a este también van a tener acceso, no van a tener que pagar tampoco un peso más. Van a ser esos 2 diseños por mes que van a tener acceso con medidas paso a paso y materiales, por supuesto. Los bonos exclusivos, que es básicamente los ebook a los que ustedes van a tener acceso si ingresan al curso con nosotros. Esto será gratuito, por supuesto. Son 3 ebooks a los que ustedes van a tener acceso. Esto es con un valor añadido. Me refiero a un valor añadido en cuanto ustedes van a tener la oportunidad de descargar casi 50 proyectos y hacerlos de manera, digamos, fácil y sencilla.
Obviamente ya tienen que saber un poquito de macramé, no pueden ver el contenido que hay en el material literario sin ver algo de macramé. Ya cómo descargar el certificado como tal. Y por ahora ese sería todo el contenido del curso, más las actualizaciones que se vienen posteriormente, por supuesto, que todas las semanas estamos actualizando el contenido, actualizando los proyectos, actualizando los nudos, los patrones y el módulo de negocio, por supuesto, que contarán ahí en ese aspecto con mi ayuda y mi soporte. Listo. Este es un preámbulo de lo que es el curso por dentro del negocio del macramé. Espero les guste, espero que se animen a inscribirse con nosotros, que van a tener una gran oportunidad no solamente de aprender macramé, de pulir esa habilidad que tienen y también la oportunidad de generar ingresos a través de esta manualidad. Las espero dentro del curso, les mando un fuerte abrazo, desde aquí Johan, desde Colombia, les mando un fuerte abrazo nuevamente. Chao, chao.